Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias, amigos. Hoy hablando de mediación de conflictos, de resolución de conflictos, más bien. Y me da mucho gusto recibir en este bloque también a Juan Ignacio. Él es licenciado en Psicología Clínica, nos ha acompañado ya en varias ocasiones. Juan Ignacio, gracias por estar con nosotros otra vez. Gracias a ti, Tuti. ¿Cómo estás? Bien, y por bien, supuesto, bien, el doctor Javier Calderón sigue con nosotros de todo el programa. Muchas gracias. Hemos aprendido mucho, encantado, Javier? Encantado. De verdad. Vamos a entrar en un ámbito donde hay muchos conflictos, bueno, como en todos realmente, que es el ámbito laboral, pero entre colegas. ¿A qué nos referimos esas relaciones entre iguales o entre superior e inferior, como muchas veces a veces lo vemos? Y tenemos, por supuesto, algunas preguntas que queremos trasladar a todos ustedes, pero me gustaría que entendiéramos un poco este contexto donde en muchas ocasiones, y voy a empezar en esta ocasión contigo, Juan Ignacio, esa relación de poder, de percepción de poder que existe de alguien que está arriba de mí, me hace aguantar algún conflicto por miedo a perder mi trabajo. Claro, por eso es muy importante, como tú decías, empezar a traducir viendo el contexto. Nuestro contexto sigue todavía una cultura en donde establecemos relaciones de estatus. Eso significa estatura, en donde consideramos que el jefe es una persona superior. A veces hasta creemos que es un ser superior. No distinguimos entre lo que es tener una autoridad en algo y lo que es tener autoridad en otra cosa. Es decir, cada uno en su puesto tiene autoridad en algo, sino que creemos de pronto que el jefe tiene una superioridad porque gana más, etc. Y eso nos genera una sumisión. Obviamente eso, si profundizamos, que no lo haremos hoy mucho, viene también de casa, se establece una relación paternalista. Esa relación paternalista se considera como soy menos que él, y entonces empiezan a hacer demandas que el mismo jefe a veces responde, y entonces los conflictos, a mi criterio, son la base de una relación muy mal manejada, en donde empezamos a hacer demandas o acercamientos que debemos de cuidar. Y eso ocurre muchísimo en estas relaciones entre colegas o relaciones entre jefe y subordinado, digamos. El asunto es que en muchas ocasiones, Javier, te lo comentaba fuera del aire, es que en Guatemala, y sé que en algunos otros países latinoamericanos también existe, no en todos, pero vamos a hablar de este país, que el jefe se cree el jefe, de tal forma, no es solamente quien está debajo del jefe que dice no es el jefe, entonces no puedo decirle, no puedo señalarle, no puedo cuestionarlo, sino el jefe muchas veces usa ese título exageradamente mal, ¿no? Y dice, porque soy el jefe, porque aquí me obedecen todos, porque yo si no los despido y cosas por el estilo. Bueno, sí, mira, eso es algo bastante cultural que tenemos, ¿no? Y te comentaba que la palabra jefe, por ejemplo, viene a denotar un título muy fuerte, y como decía Ignacio, es una situación de sumisión que tiene, ¿no? Ya en estos tiempos, personalmente no me gusta utilizar la palabra jefe, porque jefe viene de cacique y los jefes y esa parte, ¿no? Más bien es el inmediato superior, ¿no? En una empresa, o es el supervisor o es el gerente de la empresa, ¿no? Entonces, cuando se ocurren estos problemas de los conflictos, tiene muchísimas razones los conflictos. Uno es que a veces lo tomamos las cosas sumamente personales. Dentro del ámbito de lo que es el trabajo mismo, habemos personas que estamos porque necesitamos el trabajo, pero no por lo que adoramos o queremos hacer el trabajo. Entonces, cuando una persona está en un ambiente de trabajo, no está feliz, son dos factores importantes. O él no comprende las normas de la empresa, o tiene un liderazgo muy mal manejado, ¿no? Que es de la parte ya sea del inmediato superior. Y lo mejor que se puede hacer es, cuando alguien no está en un trabajo contento, buscar otro trabajo. Es una de las guías que... Ahora, si necesita ese trabajo y él adora ese trabajo y lo quiere hacer, lo primero que tiene que hacer es pues hablar con el inmediato superior, pero hacer una lista de las cosas que le molestan, porque a veces y generalmente el manejo de las relaciones dentro de un ambiente de trabajo es muy poderosa para poder manejar los conflictos. Cuando nosotros exponemos lo que nos molesta de una manera representativa, de una manera educada, no va a haber otra persona, por más jefe que le pongamos, que no escuche, o por lo menos haga el intento. Y luego, en cada ambiente laboral, tenemos la cadena de comando, que muchos culturalmente en nuestros países no estamos acostumbrados a usar, y como decías antes, de que tenemos el miedo
de que podamos ser despedidos, Claro, o que el inmediato superior tenga que tomar represalias con nosotros, que nos bajen del puesto. Claro. Son un sinnúmero de situaciones que las suponemos que van a pasar, ¿no? Y nos genera un miedo. O sea, las suposiciones, por ejemplo, en cualquier tipo de conflicto, es un arma muy negativa para nosotros. Claro, y nos armamos una historia alrededor de todo lo que puede pasar y llegamos casi a imaginar nuestra vida pasado mañana totalmente desterrados, incluso del país, si es posible. Y es solo una historia que nos estamos creando. Quiero que pasemos a la parte de las preguntas que la gente nos ha enviado para tratar de ir ayudándolos a resolver estos conflictos. Tengo un amigo que está trabajando y que odia a su jefe. ¿Cómo él puede resolver los problemas con su jefe? Ok, escuchemos la pregunta. Odio a mi jefe y no Nos causa problemas, algo así. Okay. Cuando uno escucha esa pregunta, ya de entrada oímos una pasividad. Lo primero que uno debe entender a la hora de resolver conflictos es que tengo que pasar de víctima a protagonista. Si yo no paso de ser víctima a protagonista, no resuelvo nada. ¿Qué significa ser víctima? Me hacen. El culpable es mi jefe. Claro. Yo lo odio porque él hace uno escucha ahí, yo lo odio porque hace un montón de costos. Lo primero que había que empezar a revisar es también mi participación en esa relación. Para entender tal vez que yo mismo estoy, como decía muy bien el doctor, tomándome personal un montón de cosas. Por supuesto que debe haber detalles que el jefe debe tener y no estamos diciendo que él se está victimizando, pero no está revisando qué es de ambas partes. Cuando él tenga muy claro eso, va a poder conversar con el jefe y generar una conversación que productiva. Una conversación productiva no va a ser siendo víctima. Una conversación productiva va a ser siendo protagonista del problema. Hay que cambiar de lugar. Quiero Exacto. ir a resolver, no solo quejarme para que el otro resuelva. Exacto. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Tengo un compañero de trabajo que se sobrepasa los límites de la confianza y eso me molesta mucho. ¿Qué podría hacer para solucionar ese problema? Pues es muy importante en el plano laboral poner los límites. Los límites es como cuando estamos encerrados en un cuarto de 4 paredes, ¿no? Es una protección nuestra. Es una responsabilidad que debemos tener al poner los límites, especialmente en el ambiente laboral. ¿Por qué razón? Porque empieza a sucumbir las faltas de respeto, por ejemplo, Claro. Y si nosotros no ponemos esos límites, vamos a terminar siendo víctimas de esa persona o de las personas, porque empieza uno y empieza el otro y así sucesivamente, donde nos vuelven pequeñitos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la persona? Lo primordial es, en el primer momento, cuando existe una situación de agravio que tengamos, es llamar a la persona en privado. Una de las cosas que es muy importante en este tipo de representaciones, si es su colega, llamarlo en privado, nunca hacerlo delante de los otros colegas. Y tenemos la tendencia de hacerlo, ¿no? Sí. Que me vean o que me escuchen el resto, pero no. La mejor técnica de poder hacer es llamarlo en privado y decirle, mira, me gustaría hablar contigo, y exponerle el por qué le molesta esa situación. Y también decirle que él le ayudaría. Uno tiene que tener bien pensado cómo va a hablar con la otra persona, porque tiene que darle lo que le molesta y la solución para que no vuelva a ocurrir. ¿Por qué? Porque generalmente tenemos la tendencia, los que agredimos, entre comillas, los que agredimos, tenemos la tendencia de que es un patrón de conducta nuestra, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta de las cosas. Entonces, cuando no nos ponen el límite, pensamos que las cosas están bien. Pero cuando nos ponen el límite, nos ponen, digamos, esa representación, decimos, sí, bueno, no me estaba dando cuenta, pero ahora, ¿cómo resuelvo esto? Es un patrón, es la manera de alzar mi voz a cierta persona o de mirar diferente, porque dentro de la comunicación entre dos personas no solamente es el hablar, lo verbal, claro. Lo verbal, ustedes saben, una mirada, un gesto, es un sinnúmero de tipos de comunicación que pueden ser de agravio para la otra persona. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que ver. Pero lo primordial es hablar sola con la persona y presentarle lo que le molesta y darle la solución para que no vuelva a ocurrir. Mostrarle que notamos esa conducta, no es que haya pasado desapercibida y no nos importó, sino la notamos y queremos hacer algún cambio. Y cómo me afecta, cómo nos afecta en la relación. Y como tú dijiste, Javier, ¿cómo lo resolvemos? También llegar con algo en las manos y no solamente alegar, como decimos nosotros. Yo quiero agradecerte, Juan Ignacio, por estar con nosotros un gusto y acompañarnos en este momento. Por favor, tú te quedas todavía otro poquitito, Javier, y vamos a la pausa comercial. Hoy estamos hablando de resolución de conflictos y de mediación. Vamos a la pausa.
La mediación se conoce como un medio alternativo para la resolución de conflictos, pero yo lo veo de otra manera, cómo se evita el conflicto, cómo las personas entran con diferentes puntos de vista, pero al final de cuentas, ¿de qué se trata? Como es un tema totalmente voluntario, la idea es que al final de mediación, de que lleguen a acuerdos medios, por decirle mediación, con la ayuda del mediador, y que al final de cuentas se puedan dar la mano, se puedan sonreír al salir del evento, y que hayan salido una solución que compartan las dos partes, porque el tema de la mediación es que todo el mundo esté de acuerdo, no es forzosa, no es obligatoria, sencillamente es algo que van a ir voluntariamente, y el mediador lo que va a hacer es tratar de que te pongan de acuerdo, y al final de cuentas lo importante, sobre todo en los temas laborales, que pueden ser a veces difíciles, puede ser que después resulte una solución amigable, diría yo, entre las partes. Yo ya lo he visto suceder así, funciona, créanlo, y yo invito que se acerquen a los centros internacionales de mediación para buscar esas soluciones cuando hay alguna diferencia de opiniones entre partes laborales.